Buenos días, hermanos. Siempre un gusto especial, un sabor especial, un momento especial de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y siempre con una pregunta, con la cual uno viene normalmente saliendo de casa para preguntarse ¿qué será lo que el Señor me va a enseñar en esta mañana? ¿Qué será lo que Él va a compartir conmigo de su palabra? Porque la Biblia, como ya sabemos, es Dios hablando. Y abrimos la Biblia para hablar. Abrimos la Biblia para compartir lo que es su palabra, su enseñanza. Y siempre estamos buscando, aquellos que tomamos esta responsabilidad, estamos buscando algunas cosas que ya hemos aprendido, que ya hemos apropiado y que por lo tanto queremos compartirlas especialmente en tiempos que están acorde con lo que vivimos. Y aunque tomamos como base situaciones muy antiguas, porque la Biblia ya tiene sus años, sin embargo, las cosas son tan contemporáneas, son tan de nuestro tiempo, que siempre hay algo que yo necesito escuchar, siempre hay algo que yo necesito aprender, siempre hay algo que yo necesito recordar. Y de una u otra manera Dios nos trae esos recuerdos de cosas que antes aprendimos y que hoy debemos estar poniendo en práctica, si estamos creciendo en lo que el Señor hace en nuestra vida. Por eso la música, por ejemplo, es importante, porque a través de la música recordamos tiempos pasados. Este himno que, gracias a Joana, a su hija, y seguramente Pablo también, estaban insertos en este programa. Este himno, Más cerca, oh Dios, de ti, es un himno que podríamos decir es un himno lema de todo creyente que vive cerca del Señor. Y escucharlo y poder cantarlo es regresar a décadas pasadas, cuando nos invadíamos de estas alabanzas que honraban y glorificaban al nombre del Señor, pero que nos animaban a estar cada día cerca del Señor. Ahora, probablemente alguno de ustedes trajo a su mente lo que a mí también me trajo a mi mente mientras lo escuchaba y cantaba, que es una película, ¿cierto? La película Titanic. Si ustedes vieron la película Titanic, pueden recordar aquel que fue uno de los momentos más emocionantes, emotivos de aquella película. Y si sucedió, como la película lo muestra, tiene que haber sido un momento muy, muy especial. Y bueno, como Dios siempre prepara todas las cosas, en esta mañana yo quiero empezar recordando otro himno, porque como bien nos decía nuestro hermano Pablo, ese himno, Más cerca, oh Dios, de ti, tiene una base de convivencia con el Señor y una base bíblica. Y hay otro himno que yo había preparado, pensado compartir con ustedes, pero es muy antiguo también. Y como es muy antiguo, entonces yo dije, los hermanos no lo van a recordar. Estoy seguro que Joana sí lo sabe y Pablo también, por la edad que tienen más que nada. La edad que tienen con el Señor y la experiencia que tienen con el Señor. Entonces, los demás, como son más jóvenes en el campo evangélico, probablemente no la conocen. Pero para que puedan ustedes entender bien el contexto de lo que les quiero compartir, quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo el último versículo, que es capítulo 20, Juan capítulo 20, el versículo 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Estos versículos dicen: hizo además Jesús
muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las cosas que están escritas en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las cosas que se han escrito por medio del apóstol Juan tienen dos propósitos. Una, para que creáis que Jesús es el Cristo. Y la segunda, para que creyendo, como resultado de eso, tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, se establece el principio del Evangelio. Y un hombre escribió un himno, en el cual resaltaba este contexto, este tema. Y él dijo en ese himno, él dijo: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Y ese himno está basado en estos versículos. Por lo tanto, la Biblia nos enseña a nosotros cosas que verdaderamente nosotros debemos creer, entender, aceptar y apropiar. Y una de ellas está basada en este versículo. Por eso yo pensé y dije, bueno, vamos a recordar lo que compartimos hace 2-3 semanas atrás, no recuerdo bien ahora. ¿Recuerdan al navegante Noé? Bueno, recordando al navegante Noé, yo dije, muy bien, ¿qué voy a pensar en preparar para la próxima predicación? Que ya sabía que venía en estas fechas. Y me acordé de otro hombre que también tiene su base en la palabra de Dios. Y este hombre es Samuel. Y si ustedes lo recuerdan, en aquella ocasión, predicando acerca de Noé, yo mencioné una frase que decía que Samuel fue considerado por muchos predicadores, y yo lo tengo marcado en mi Biblia, no sé cuándo fue que lo escribí, pero se dice de Samuel que era como una flor en un basural. Samuel, la vida de Samuel, como una flor en un basural. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. De eso vamos a conversar. De eso vamos a probar. De eso vamos a aprender. De eso vamos a aplicar. De eso vamos a traer a nuestra mente y corazón lo que es una gran verdad, y más que verdad, un gran desafío para nosotros, hermanos, en los tiempos que vivimos. Debemos ser considerados como una hermosa flor en un basural en el tiempo en que vivimos. La pregunta es, ¿cuánto nos vamos a contaminar con esa basura? La pregunta es, ¿cuánto vamos a hermosear con esos pétalos de flor? La pregunta es, ¿cuánto vamos a influir, tanto emocionalmente como prácticamente, en la vida de otras personas, para que se acerquen a ser parte de esta flor en medio de un basural en el cual vivimos, en la época en que vivimos, época en la cual también vivió el profeta Samuel? Vamos a orar y vamos a abrir nuestra Biblia para compartir. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, nos inclinamos ante tu presencia, te agradecemos
En primer lugar, por la libertad que tenemos de poder congregarnos en esta mañana. Agradecemos, Señor, que tú eres bueno con nosotros, nos ayudas, nos proteges, nos cuidas, nos bendices. A pesar de todas las circunstancias que nos rodean, tú estás con nosotros. Y aún pasando por momentos difíciles, Señor, tú estás con nosotros. Como escuchamos generalmente en aquel chat de oración de cuántas necesidades hay en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Pero aún así tú estás presente porque esa es tu promesa, de estar cerca de aquellos que confían, que esperan, que viven, que dependen enteramente de ti. Señor, por eso es que en cada minuto, en cada momento, nuestra mente se acerca a aquellos necesitados, así como ellos también se acercan muchas veces a las necesidades que nosotros tenemos, para que como un solo grupo, como un solo cuerpo, estemos unidos en un mismo sentir, para lo que verdaderamente cada uno de nosotros puede hacer en este mundo y cada uno de nosotros pueda depender 100% de lo que tú harás. Señor, en esta hora, al abrir tu palabra, te damos gracias porque lo hacemos confiados en ti, especialmente en la iluminación del Espíritu Santo, para llevarnos a comprender tu verdad y desafiarnos, Señor, a vivir cada día en esa seguridad y en esa confianza. Oramos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Un poquito de historia. Quiero que vayan a 1 de Samuel capítulo número 1, por favor. 1 de Samuel capítulo número 1. Y retrocediendo en aquel tiempo, el libro de Samuel se vivió, mejor dicho, en una época alrededor del año 1000 antes de Jesucristo. Y antes de esa época hay dos tiempos que son muy marcados en la Biblia. Los tiempos de Moisés y luego 300 años que fueron los tiempos de los jueces. En los tiempos de Moisés, una cosa que nosotros tenemos que aprender es que en aquel tiempo Dios trataba exclusivamente con un pueblo llamado Israel. Dios había sacado por mano de Moisés a Israel de Egipto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, pasaron 40 años antes que Moisés llegara al final de sus días. Él estuvo 40 años allí en el reino de Faraón, estuvo 40 años en el desierto solo, y después estuvo 40 años guiando al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Cuando Moisés ya era un hombre viejo, ya mayor, ya había escuchado de Dios que él no iba a entrar a la tierra prometida, pero Dios le dijo, sube al monte Nebo o al monte Pisga, siendo ya viejo, toma tu bastón y sube a aquel monte. Y estando arriba del monte, Dios le dijo, mira todo lo que tus ojos son capaces de ver. Mirando hacia aquella tierra, al norte de donde él estaba, al noroeste de donde él estaba, mirando, él vio los campos verdes de Judá. Y todo lo que alcanzaban a ver sus ojos, Dios le dijo, Moisés, toda esta tierra es de tu pueblo, pero no entrarás a ella. Primer paréntesis, tienes que buscar tú en tu Biblia por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Lo que Dios había dicho a Moisés acerca de Israel es lo siguiente: Israel es mi especial tesoro. Israel es el pueblo de mi heredad. Israel es el pueblo santo para Jehová. Israel es el pueblo único de Jehová. Israel es el pueblo suyo, de su propiedad.
Y ahora que Dios le había dicho esto a Moisés, le dice: párate frente a Israel, frente a la tierra que yo les he prometido, pero no vas a entrar. A pesar de todos los adjetivos que estaba usando Dios para con su pueblo, le está diciendo: no entrarás. Hay un pueblo, hay una tierra y una cosa importante: hay una teocracia. El pueblo entrará, el pueblo tomará posesión de la tierra, pero el pueblo tiene que obedecer mi voz, obedecer mis mandamientos. Moisés murió, Josué tomó el pueblo y lo entró en la tierra prometida. Pasaron algunos años con altos, con bajos, con triunfos, con derrotas, hasta el momento en que Josué también murió. Y empezó otra etapa de los jueces. Y en la etapa de los jueces se demostró cómo el pueblo fue cada vez más bajando, escondiéndose, ensuciándose, desapareciendo. A tal punto que si uno abre el libro de los jueces, va a encontrar una frase que se repite 2 veces en el libro. En una historia de 300 años, dice el escritor de los jueces que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Se alejaron tanto de Dios que cada uno hacía lo que bien le parecía. Terminó el periodo de los jueces y surge un hombre, un niño, un adolescente, llamado Samuel. Un matrimonio cuyo hombre tenía 2 esposas y tenía hijos solamente con una de ellas, que se llamaba Penina, y la otra era Ana. Y Ana lloraba en su corazón porque cada vez que había que ir a adorar a Dios, cada vez que su esposo se acercaba a agradar a Dios, a honrar el nombre de Dios, Penina no tenía cómo ofrecer algo para adorar a Dios. En su corazón lo que ella quería era adorar a Dios, igual que otras mujeres lo hacían con sus esposos, pero no podía porque no tenía hijos, y lloraba y lloraba. Y un día, en su oración llena de llanto, Ana le dijo a Dios: Dios, quiero que me des un hijo. Y quiero que me des un hijo varón. No solamente quiero que me des un hijo, no, quiero que me des un hijo varón. Porque lo que haré con ese hijo será entregártelo a ti como ofrenda de amor. Será mi hijo, pero lo entregaré a ti para que tú lo uses. Y así sucedió. Usted lee el primer capítulo de Primera de Samuel y va a encontrar esa historia. Nació el niño. Y la Biblia dice en Primera de Samuel 1:20 que le puso, Ana fue ante la presencia de Dios. Y fue a aquel lugar donde había un hombre encargado de la adoración. Y llegando allí le dijo a Dios en oración, en el versículo 27 y 28 de Primera de Samuel 1, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Si uno lee este versículo, esta historia hasta este punto, uno diría, bueno, aquí hay una mujer
que está enfrentada a un deseo, a un anhelo de que su hijo crezca en los caminos del Señor, que su hijo sea un niño bueno, que su hijo sea un niño que verdaderamente honre a Dios, y que se iba a quedar con él. Pero no fue así, porque la Biblia dice que un día Ana fue a aquel lugar de adoración donde había un sacerdote llamado Elí, y le dijo a Elí: Elí, aquí está el hijo que yo pedí a Dios y Dios me lo dio, te lo entrego a ti para que él ministre contigo. ¿Cuántos años tenía ese niño? Probablemente 5 años, 4 años, 3 años, 8 años. Era un niño. Y la Biblia es bien enfática en decir, en el versículo número 11, que Elcana, el papá de este niño, se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. O sea, literalmente el niño fue entregado a la adoración. Literalmente el niño fue consagrado. No lo llevó ella a su casa para criarlo y jugar con él y verlo crecer y alimentarlo y cuidarlo. No, el niño quedó allí, lo entregó literalmente. Y miren ustedes lo que sucedió. Si ustedes están mirando su Biblia en el capítulo número 2, van a encontrar que ese niño se transformó en joven. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. No solamente empezó a crecer, a ayudar al sumo sacerdote, sino que empezó a usar las vestimentas que usaban las personas dedicadas a la adoración. Y aquí ya es un joven. En el versículo número 21 dice que Jehová visitó a Ana, estoy en el capítulo 2, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Es decir que lo que Ana había hecho trajo como bendición no solamente el que ella tuviera un hijo más, o 2 más, o 3 más, o 4 más, sino 5 hijos más. Y aquel niño que había entregado como ofrenda de adoración a Dios, seguía ministrando y creciendo delante del Señor. En el versículo número 26, todavía dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El joven Samuel estaba cumpliendo el deseo de su madre, el deseo de su padre, el plan de Dios en su vida, de ministrar, de crecer y ministrar. En el capítulo número 3 dice: el joven Samuel, versículo 1, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y esto, ¿sabe a qué nos lleva, hermanos? A lo que es el centro de lo que quiero compartirles en esta mañana. ¿Por qué razón? Porque los tiempos eran malos. El hecho de que se repita tantas veces: y el joven Samuel ministraba, y el joven Samuel crecía, y el joven Samuel estaba dedicado al servicio al Señor, uno podría decir: ¡ah, qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué contenta debe estar Ana por esto! ¡Qué contento debe estar Elcana!
su papá. Qué contento debe estar Elí, el sacerdote, de tener a un joven tan especial que le ayuda, que le ministra, que le acompaña. Pareciera que los tiempos son súper especiales. Sin embargo, no es así. Por eso decimos de esta flor en medio de un basural, porque alrededor de estos versículos que les he leído acerca de lo que estaba haciendo Samuel, había basura. Había engaño, había idolatría, había pecado. Y vamos a revisar solamente 3 cosas para ver esto, solamente 3. Una de ellas la encontramos en el capítulo número 3, donde dice en el versículo número 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, es decir, nada de lo que Samuel dijo delante del pueblo se perdió. Perdió su poder, perdió su influencia. Por el contrario, dice que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Sin embargo, primera cosa que vamos a encontrar en el capítulo número 4 fue durante estos días tan espléndidos en la vida de Samuel, cuando nació Icabod. ¿Ha oído este nombre antes? Icabod. ¿Alguien le pondría a su hijo el nombre Icabod? ¿No le suena bonito Icabod? Hoy día hay tantos nombres raros por ahí que a veces uno se sorprende de los nombres que se escuchan. Icabod, ¡ay, mira qué lindo tu nombre! Cuando se presenta a alguien con este nombre podría ser así, ¿no? ¡Ay, qué bonito tu nombre! Creo que les conté hace algún tiempo atrás, años ya, les conté de tiempo de campamento. Teníamos un matrimonio que trabajaba en la cocina, tiempo de campamento. Y ella era nueva en los caminos del Señor. Y ella estaba embarazada. Y compartiendo con toda la gente en el campamento, todos estábamos preocupados, en el buen sentido de la palabra, de su embarazo. Y la curiosidad nace. ¿Y qué nombre le vas a poner? Y ella dijo, bueno, ya está decidido. Yo he decidido colocarle un nombre bíblico. Como nueva creyente, jovencita en el Señor, entonces quiero ponerle un nombre bíblico. ¡Ah, qué bien! ¿Y cómo se va a llamar? Se va a llamar Jezabel. Jezabel. ¿Suena bonito, no? Pero mi pregunta es, ¿suena bonito, no? Ustedes conocen la historia tanto como yo. Ella no conocía la historia. Ella era nueva en los caminos del Señor. Pero suena bonito, Jezabel. Ella conoció la historia aquel año en el campamento. Y obviamente que aquella hija no se llama Jezabel. No me pregunten cómo se llama porque es una historia tan antigua que ya ni me acuerdo. Si ella algún día escuchara esto y recordara aquellos años, estoy hablando de la década del 70, entonces imagínense. Icabod. En estos días nació
Icabod. Samuel ministraba en medio del pueblo que estaba sumido en el pecado. Y este nombre nace por el hecho de que en aquellos días, siendo el sacerdote un hombre viejo, escuchó, tenía 98 años, según dice el versículo 15 del capítulo 4, escuchó que sus 2 hijos habían muerto. Escuchó por enésima vez que el pueblo estaba muy mal y que estaba perdiendo batallas contra los enemigos. Escuchó que él también había sido ya acusado de vivir en el pecado, no solamente por lo que había permitido con sus hijos, sino porque él mismo se había dejado llevar por aquellas cosas. No solamente escuchó de la muerte de sus hijos, dice el versículo 18, que cuando él hizo mención del arca que había sido robada por los filisteos allá en el campo de batalla, dice que Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, gordo. Consecuencia del pecado, consecuencia de la derrota con los filisteos, fue que el arca del pacto fue robada. ¿Y qué significaba para el pueblo de Israel? El arca en medio de ellos, la cual la llevaban a todos los lugares. El arca significaba que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Cuando el arca fue robada, entonces ya no está la presencia de Dios en medio de ellos. Dios está castigándoles. Dice la Biblia que su nuera, la mujer de Finés, uno de sus hijos, que estaba encinta, versículo 19, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Es decir, sin el arca del pacto no hay Dios en medio del pueblo. El nacimiento de mi hijo es dolor. El nacimiento de mi hijo es sin gloria. Por lo tanto, se llamará Icabod. Eso pasó como consecuencia del pecado del pueblo. Ahora, miramos otra historia dentro de este mismo tiempo. Capítulo 5 y capítulo 6 siguen hablando acerca de Israel y el arca. Y allí, en el capítulo número 7, hay otro acontecimiento. Nace otro nombre.
Ahora no es el nombre de un hijo, es el nombre de una piedra. Fíjense lo que dice el capítulo número 7. En el versículo número 11, dice que saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, están peleando otra vez, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Han oído hablar el nombre de Ebenezer? No recuerdo haberlo escuchado como nombre de una persona, no sé si existe. Pero lo he visto en negocios, en empresas, en artículos de venta. Y lo he escuchado en las iglesias por años. Y siempre suena bonito escuchar Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. El pueblo estaba en pecado y en medio del pueblo había idolatría. Y sin embargo, ministraba Samuel al pueblo y nace Ebenezer. Lo que significa, hermanos, para nosotros esto que es muy importante: Dios es soberano en medio de un pueblo, aún en la infidelidad de éste. Dios es soberano aún en días de rebelión. Dios es soberano para actuar en la vida de sus hijos, aún viviendo en medio de un basural. No te olvides de eso. Los tiempos pueden ser muy difíciles. Tu entorno puede ser muy difícil. Aún aquellos a quienes tú amas pueden estar muy mal con Dios. Pueden estar muy lejos de Dios. Aún en las iglesias puedes tener personas que tú consideras cercanas y sin embargo no están cerca de ti. Sin embargo, la soberanía de Dios no puede ser traspasada. Cuando tu confianza está puesta en Dios y no en los hombres, entonces no importa el entorno en que estés, siempre podrás ser parte de aquella flor en un basural. Siempre podrás decir: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. He pasado por tiempos difíciles. He pasado por momentos que han sido casi insoportables. Tiempo que nunca pienso que va a terminar. Sin embargo, Dios es soberano. Su gracia y su misericordia, que son nuevas cada día, ¿verdad? Siempre te alcanzan. Siempre te alcanzan. Porque eres una flor en medio de un basural. Y eso es lo que pasó en aquellos días en que Samuel ministraba. Samuel permanecía fiel, como una flor en medio del basural. Y una tercera cosa. En el capítulo número 8 hay una situación que ya fue el clímax de aquellos malos tiempos en que se enfrentaba el pueblo de Israel con Samuel al frente del pueblo. Dice el versículo número 1, que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero, versículo 3,
No anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel se ve afectado, aún casi en sus raíces. Ahora no es solamente el pueblo, ahora no son solamente aquellos a los cuales estaba ministrando, ahora son sus propios hijos los que están siendo ensuciados por esta basura que rodea a esta preciosa flor. Qué difícil tiene que haber sido para Samuel. Y no solamente el tener que haber vivido esta experiencia, fue mucho más difícil por lo que significó. Mire lo que dicen los próximos versículos. Versículo número 4. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel, tenemos que conversar. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ya no podían llegar más lejos. Ahora el pueblo está decidiendo y poniendo un peso sobre Samuel, que ya era pesado con la situación de sus hijos, y diciendo: no queremos que tú nos gobiernes. No queremos un hombre como tú, queremos un rey como las otras naciones tienen. Y cuando Samuel oró delante de Dios, Dios le dijo con esas palabras suaves que traen respuesta al sentir más duro, bajo en nuestra vida: cálmate, cálmate, no es tu culpa. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ya no hay teocracia. No quieren teocracia, no quieren que sea yo el que lo gobierne. No quieren que sea yo el que los guíe, que los proteja, que los cuiden. Ahora quieren hacerlo ellos. Se sienten fuertes, se sienten poderosos, se sienten grandes, se sienten sabios. ¿Y qué es lo que hicieron? Eligieron un rey humano, Saúl. Y se cumplió en este primer rey todo lo que Dios les dijo que les iba a pasar si tenían un rey. Pero ya era tarde. Y después tomaron otro rey, David, que fue un ejemplo. Y después tomaron otro rey, Salomón, hijo de David, que fue bueno en el principio, que fue muy próspero, pero que terminó muy mal. Y después tomaron otro rey, y ese rey significó la división del pueblo. Y el reino del norte tomó y tuvo 10 ciudades, y el reino del sur tuvo 2 ciudades o dos tribus. Y si usted lee la historia de los reyes, hermanos, se va a encontrar con que cada vez fueron
de mal en peor, de mal en peor. Hasta que llegó el día con los últimos reyes, donde el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio. 70 años en cautiverio. Y desde aquel momento del regreso al cautiverio y hasta hace algunas décadas atrás, Israel no existió para nadie en el mundo. ¿No existió? Más de 2000 años. Más de 2000 años como pueblo, lejos de Dios, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y todo empezó aquí, cuando Samuel ministraba como una flor en un basural. Ahora, las consecuencias de todo eso nos llevan a nuestro tiempo, porque la historia de Samuel termina en el capítulo número 25 con un solo versículo que dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y nunca más se oyó hablar de Samuel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos al libro a los Hebreos y el capítulo número 11. ¿Recuerda Hebreos capítulo 11? Para terminar, vamos a entrar en este terreno por unos minutos solamente y ver cómo nos toca a nosotros, cómo nos afecta a nosotros esta situación. Era Samuel una flor en un basural. Y podríamos definir todas las cosas, más de estas tres que les mencioné, de cómo se transformó este pueblo en un basural, sin dejar de ser lo que para Dios significó y significa todavía. Un pueblo especial. Un pueblo sacado de la esclavitud para ser siervos de Él. Porque nos lleva a pensar en el hoy, en el mundo en que vivimos. Nosotros. ¿Existe hoy una flor en un basural? Porque ¿para qué preguntarles si los tiempos de hoy son mejores que los tiempos de los días de Samuel? ¿Son mejores? No. Son doblemente peores que los días de Samuel. La condición, hermanos, la condición espiritual del mundo en que vivimos es una condición pero terrible. Absolutamente terrible. Los últimos tiempos en que vivimos, donde está destruida la familia, que es la base fundamental de toda sociedad, donde están destruidos los países, todos los países destruidos y en vías de mayor destrucción material, política, militar, lo que fuere, donde nos encontramos con un mundo que va en decadencia más y más. ¿Usted piensa que los tiempos mañana serán mejores? No, la Biblia dice que no serán mejores. La Biblia dice, hermanos, que nosotros hoy día estamos viviendo como en los días de Noé. Y usted sabe cómo eran los días de Noé, ¿verdad? Y hoy día, no sé cuántos millones de personas había en los días de Noé, pero hoy día hay 8.000 millones de personas en el mundo. Según la última estadística, ya se llegó a los 8.000 millones de personas en el mundo. Y el mundo está lejos, lejos, lejos de Dios. ¿Dónde hay teocracia hoy día?
En ninguna parte hay teocracia hoy día. Ni la habrá, porque el mundo irá de mal en peor. Porque los días del gobierno del maligno, los días del Dios de este siglo se están acortando, ¿cierto? Entonces Él está trabajando cada vez más se apresura en su trabajo. Son los días de la apostasía. Y vale la pena preguntarse, ¿seré yo, Señor? Porque no está hablando de días de apostasía en el pasado. La Biblia no habla mucho de los días de apostasía en el pasado. Siempre habla de días de apostasía en el futuro. ¿Seré yo, Señor? La Biblia habla también que la fe de muchos se enfriará y no está hablando del pasado. Ya se enfrió en el pasado, ahora está entrando en un refrigerador, que es distinto. Se va enfriando más y más. Y vale la pena hacerse la pregunta otra vez. ¿Seré yo, Señor? Samuel era la flor en el basural. ¿Quién es la flor en el basural hoy? La iglesia, el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo es la flor en el basural en este tiempo. Está basado allí en Juan 20, 30 y 31. Toda la vida de Jesucristo es para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque esa es la predicación del Evangelio, ¿no? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, no importa si estás en medio de un basural, tu ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Tu realidad está en el hecho de que eres un hijo, hija de Dios. Tu realidad está en el hecho de que eres parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tu realidad, hermanos, mi realidad es que somos embajadores en el nombre de Cristo, como aquella flor. Samuel en un basural. Hoy día somos nosotros. No hay más. Mira a tu alrededor. No hay más. No hay otras religiones. No hay otros líderes. No hay otras filosofías. No hay otros medios. No hay otros poderes que no sea la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos ministros de Cristo, dice el apóstol Pablo. Somos la luz del mundo. ¿De quién dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. De aquellos que creían en Él como Mesías. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando la iglesia se fundó con ese propósito. Con ese propósito, porque Dios sabía que vendrían estos tiempos. Estos tiempos. Y uno dice, gracias Señor por ser parte de la última generación. Puede ser. ¿Somos la última generación? Puede ser. Porque vemos el mundo en que nos movemos, que es distinto a la realidad del mundo pasado. Ha llegado a esferas donde uno se hace la pregunta, ¿qué más podría sorprenderme de lo que va a pasar? ¿Qué más? ¿Hay algo más que me podría sorprender? Hermanos, un gran desafío. Un gran desafío que solamente se cumple si tú permaneces fiel al Señor. Y por eso Hebreos capítulo número 11,
Porque el versículo número 1 del capítulo 12, una frase que voy a repetir, dice el escritor a los Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por tanto, nosotros, la iglesia, por eso se escribió esta carta. Por tanto, nosotros, la iglesia, teniendo delante nuestro, en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, hombres y mujeres que vivieron por fe, como Abel, que tuvo una vida de adoración, como a Moisés y Enoc, que tuvieron un buen testimonio, como Noé, que fue obediente al llamado de Dios, como Abraham, y toda la lista que tenemos, entre los cuales, fíjese en el versículo número 32, ¿quién aparece ahí? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Esa flor en el basural, ahí está. También está como un hombre al cual tenemos que imitar. Como aquel a quien tenemos en derredor como testigo. Él es testigo. Como toda esta lista que tenemos aquí, son testigos, hermanos, para seguir. Y lo vamos a hacer como la palabra del Señor lo dice en el versículo número 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tengo un desafío para la próxima semana. La próxima semana es el Día del Niño, ¿cierto? Bueno, es hoy, creo. Para algunos hoy. Para nosotros, la iglesia, el próximo domingo. Y el próximo domingo tenemos un gran desafío con los niños. Con los niños. Y el desafío será para ti, mamá, para ti, papá, para ti, abuelita, abuelito, para ti, tía, tío. Te invito a estudiar la palabra del Señor. Vamos a descubrir niños en esta lista. ¿Ya? Lo haremos confiando en el Señor, si su voluntad es así, y todavía estamos en medio de este basural. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias que tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por las convicciones que tú colocas en nuestro corazón para seguir adelante en esta confianza y seguridad que solamente tú nos das. Somos tus hijos. Tenemos una esperanza bienaventurada en la cual confiamos y queremos depender de ti, Señor, para que tú nos guardes, nos ayudes, tú nos protejas y seguros en tus manos, enfrentar el día a día con esa misericordia que es nueva cada día para aquellos que en ti confiamos. Gracias por la fe de estos grandes hombres que podemos encontrar en tu palabra y donde sabemos tenemos el gran propósito que tú tuviste para que estuviesen incluidos ahí, partiendo por Jesucristo, tu Hijo, aquel que murió en la cruz, aquel del cual, si se pudieran escribir todas las cosas que Él hizo, que Él dijo, verdaderamente no habría espacio para ello. Pero creemos lo que sí ya sabemos y queremos apropiarnos de esa gran verdad día tras día, para la honra, para la gloria de tu nombre, en Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.